Buen día. Vamos a continuar ahora con el módulo número 2, aprendizajes relevantes y duraderos, los alumnos en el centro de la enseñanza. Como en todos los apartados, siempre aparecerá una introducción. Posteriormente aparecen los propósitos, donde se busca que los y las participantes reconozcan en el marco de la nueva escuela mexicana a las niñas, niños y adolescentes como el centro del trabajo docente, así como identifiquen que la formación humanista favorece el desarrollo integral de las personas y cuyo logro representa desafíos. Este segundo módulo está compuesto por 4 lecciones, igual que los otros. La lección número 1, que lleva por título ¿Qué aprenden las niñas, los niños y los adolescentes en la escuela?, tiene un propósito: que las y los participantes reflexionen sobre lo que las niñas, niños y adolescentes aprenden en la escuela y el sentido que le han dado a dicho aprendizaje. La duración aproximada para esta lección es de 2 horas. La actividad número 1 tiene una pregunta rectora: ¿qué aprendemos en la escuela? Es en este momento cuando nos piden que escribamos una experiencia que como alumno o alumna tuvimos en nuestro trayecto formativo, ya sea en la primaria, la secundaria, el bachillerato, y pensemos lo que aprendimos y sobre todo qué tipo de emociones y sentimientos experimentamos en ese tiempo acerca de cómo esos aprendizajes influyeron en nuestro desarrollo. Vamos a escribir ese texto de una manera sencilla, breve, y vamos a anotar las reflexiones en el procesador de textos. Recuerden que ese es nuestro portafolio de evidencias. En la actividad número 2 se solicita que escuchemos 3 testimonios de alumnos de diferentes escuelas y grados escolares de educación básica acerca de lo que es para ellos aprender en la escuela. Entonces tenemos una niña, Paulina, de segundo de primaria en Veracruz, Jazmín, de segundo de primaria también de Veracruz, y Mía, de quinto grado de primaria de Baja California. Cada una de ellas expresa lo que significa para ellos aprender en la escuela. Posteriormente nos piden que leamos 2 testimonios escritos, haciéndole clic en el link para ello. En este primer fragmento, una alumna de secundaria de 14 años nos comenta: dentro de mi grupo han sucedido algunas hazañas. Una que me impactó fue cuando desarrollamos el trabajo del proyecto en toda la escuela sobre el tema de cambio climático, ya que la mayoría de los profesores nos explicaron el tema de acuerdo con la materia, y cuando se hizo la presentación a los padres de familia fue muy bueno, ya que todos los alumnos tuvimos que participar, ninguno quedó fuera y esa fue una experiencia grata. El segundo testimonio es de un alumno de secundaria de 15 años, quien señala: la asignatura en la que aprendo es matemáticas. Todos los días hacemos uso de ellas en los cálculos que tenemos que hacer cotidianamente, aunque algunos alumnos se preguntarán ¿para qué me sirve saber cuánto es x cuadrada a la 2 por w a la 8 cúbica? Piensan que jamás en su vida se encontrarán con problemas así. Respecto a la clase de español, hemos aprendido a identificar diferentes puntos de lectura que en un momento determinado sé que nos hará falta. Respecto a la clase de química, hemos aprendido a ver la reacción al unir sustancias y saber que algunas pueden ser muy tóxicas o que algunas sustancias no deben tener contacto con nuestra piel. Esto nos servirá cuando empecemos a trabajar cerca de materiales peligrosos. Sepamos al menos para qué se utiliza o cómo podemos prevenir accidentes. En ambas situaciones, lo que están refiriéndose los alumnos es cómo viven lo que aprenden. Para completar esta actividad 2, nos proponen que en un cuadro demos respuesta a estas 3 preguntas. Primero, ¿qué aprenden los alumnos en la escuela? Recuerden que debemos de tomar en cuenta los 3 audios de relatos y los 2 escritos que acabamos de leer. La segunda pregunta, ¿qué les gusta y cuáles son sus aspiraciones? Y la tercera, ¿por qué es importante conocer los intereses de los alumnos? Para dar respuesta a estas preguntas hay que ubicarnos en el lugar que están ocupando los alumnos en este momento. La actividad número 3 se trata de observar algunos videos en los cuales se presentan experiencias de aprendizaje de alumnos de diferentes partes del mundo, en donde los protagonistas adquirieron y pusieron en práctica sus conocimientos
habilidades, actitudes y valores. Especialmente son proyectos que cada uno hizo y transformó el contexto sociocultural donde vivían. Después de analizar y sacar los datos más importantes de cada uno de los videos, vamos a rellenar este sencillo cuadro. En primer lugar, piden que pongamos cuáles son esas características en común que tienen las experiencias de aprendizaje revisadas en los videos. En segundo lugar, cuáles son las semejanzas con las experiencias de aprendizaje que se dan por lo general en la escuela. Y tercero, ¿qué diferencias tienen estas experiencias de aprendizaje que se dan también por lo general en la escuela? Entonces, dando respuesta a cada uno de estos elementos en este cuadro, lo guardamos porque también forma parte de nuestro portafolio de evidencias. La actividad número 4 nos pide que leamos un texto, El sentido de aprender en la educación básica, y a partir de algunas reflexiones que hagamos o lo analizado durante lo que llevamos del curso, elaboremos un escrito en un procesador de texto sobre el sentido de aprendizaje que tiene la educación básica. Primeramente analizamos el sentido de aprender en la educación básica. Nos encontramos entonces así con 5 frases muy significativas, la importancia que tiene para los niños el aprendizaje en la escuela. Después de analizar cada una de estas 5 frases, vamos a hacer un pequeño texto de qué es para nosotros la importancia que tienen los aprendizajes en la escuela de educación básica. Terminando el escrito, nos damos a la tarea de hacer la revisión del mismo bajo esta lista de cotejo que tiene 3 aspectos a verificar. Primero, si las ideas expresan el sentido del aprendizaje en la educación básica. Número 2, si las ideas expuestas consideran los contenidos analizados durante el curso. Y finalmente el 3, los planteamientos son coherentes y claros. Lo que tenemos que hacer es si están considerados o no. Recordemos, si no los tenemos, rehacemos la parte que nos falta en el texto y de esta manera guardamos nuestra lista de cotejo y nuestro documento en el portafolio de evidencia. Pasamos a la lección número 2. Las niñas, niños y adolescentes como centro de la enseñanza. Primeramente aparece la descripción de esta lección, posteriormente nos señala el propósito, que para este caso es que las y los participantes reconozcan a los alumnos como centro de la enseñanza para favorecer aprendizajes relevantes y duraderos, así como generar ambientes basados en el respeto, la inclusión y la participación de todos. Está considerada esta segunda lección para desarrollarse en un tiempo aproximado de 3 horas. La actividad número 1 es que en un procesador de textos escribamos qué es para nosotros o qué significado tiene la idea, las niñas, niños y adolescentes como centro de la enseñanza. Hay que conservar este escrito porque posteriormente lo vamos a ocupar en la actividad número 4 de este segundo módulo. En la actividad 2 nos pide que leamos un texto de la UNICEF que se titula Construyendo cerebros más capaces, nuevas fronteras en el desarrollo de la primera infancia. Es un documento un poco amplio, pero nos pide que de la página 4 a la 6 identifiquemos algunos aspectos que consideremos relevantes para favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños. Después de eso nos piden que seleccionemos algunos fragmentos en el protagonismo de los alumnos para desarrollar aprendizajes relevantes y duraderos. Como podemos observar, este es un documento que tiene 18 páginas. Aunque es largo, es sencillo de leer y es muy interesante por las temáticas que está abordando. Como segundo momento de esta actividad, nos piden que analicemos la selección de fragmentos en el protagonismo de los alumnos para desarrollar aprendizajes relevantes y duraderos. Aquí lo que vamos a encontrar son pequeños textos de autores diferentes que nos van a explicar un poquito cómo es que los alumnos aprenden. Esta primera frase sobre la concepción constructivista asume que los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados en torno a contenidos curriculares. Esta construcción incluye la aportación activa y global del alumno, su motivación y conocimientos previos en el marco de una situación interactiva en la que el profesor actúa de mediador y guía entre el niño y la cultura. La segunda idea está expresada
en cuál es el enfoque centrado en el alumno. Nos da una explicación sencilla de esa importancia que tiene. La tercera idea es el aprendizaje orientado a la acción, porque lo que se busca es que el aprendizaje acción, que se esté aprendiendo mientras se hace. La cuarta idea es sobre el aprendizaje transformador, que busca empoderar a los alumnos para que cuestionen y cambien las formas como ven y piensan el mundo, con el objeto de comprenderlo mejor. El docente se convierte en un facilitador que empodera y desafía a los alumnos a alterar sus visiones del mundo. La siguiente idea es sobre las oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos, en donde se puede rescatar que el conocimiento que tenga los profesores de las ideas y destrezas de cada alumno y de las formas en que estos participan puede ayudarles para promover en ellos otro tipo de situaciones en donde estén interesados los estudiantes. La siguiente idea tiene que ver con el ajuste en el nivel general, donde las orientaciones para descubrir los tipos de actividades que probablemente se adapten a los niños en las distintas etapas provienen del estudio de las características de los niños en esas diferentes etapas, sus intereses, la naturaleza de las ideas, las destrezas que exhiben o muestran en cada una de las actividades que se le propone. También se retoma la idea del desarrollo cerebral como una parte esencial del desarrollo de la primera infancia. Es en el proceso mediante el cual el niño adquiere sus habilidades físicas, motrices y cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas básicas, que le permitirán pensar, resolver problemas, comunicarse, expresar emociones y tejer relaciones diversas. Sin embargo, en este último fragmento tomado de la UNICEF se señala que por desgracia millones de niños de todo el mundo están privados de los elementos que fomentan el desarrollo óptimo del cerebro. ¿Por qué? Porque simplemente no reciben alimentos nutritivos ni servicios de salud, están desprotegidos frente a la violencia, el estrés agudo, la contaminación o diferente tipo de conflictos que les impiden lograr aprendizajes significativos. A partir del análisis de estas lecturas nos piden que elaboremos una infografía que dé cuenta de los aspectos relevantes que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños y el papel del alumno en la construcción de su aprendizaje y la tarea de la maestra o el maestro para lograrlo. Entonces, con esto que hemos leído, lo que vamos a hacer es una infografía. Una infografía es una información breve, gráfica, sencilla, lógica y coherente. Si tenemos algunas dificultades para elaborarla, aquí nos exponen algunos materiales de apoyo que nos puede servir. Por ejemplo, en esta página de Aula Planeta nos habla sobre lo que son las infografías en el aula. Ya lo habíamos revisado en el módulo 1. También se encuentra esta otra página de Pande, donde se puede diseñar lo que quieras y publicarlo donde se quiera, ¿no? Es crear una cuenta gratis en donde podamos utilizar los recursos que están a la mano para poder hacer la infografía. También esta plataforma de Easly nos puede ayudar para crear infografías de una forma sencilla. Utilicemos estos recursos para realizar el ejercicio que nos solicitan. En la actividad 3 nos piden que analicemos el caso de Carmelo. Esta es una historia de un niño de la calle. Es tomado de un fragmento de La infancia desertora de la autora Rosaura Galeana, quien hizo una investigación muy interesante con respecto a una pregunta central. ¿Qué hacen los niños que no están en la escuela cuando debieran de estarlo y se dedican específicamente al trabajo en la calle? Entonces, este libro es muy importante para reconocer historias de vida de todos estos niños. Carmelo es un caso específico donde ella cuenta sobre su vida y luego va entrevistando a otros personajes que están cercanos a Carmelo para hacer y más analizada esta situación de por qué Carmelo no asiste a la escuela cuando debiera de hacerlo. Para la actividad número 4 nos solicitan que reflexionemos acerca de lo que implica para nosotros como futuros maestros o maestras garantizar las oportunidades de aprendizaje para todas las niñas y adolescentes en una escuela. Hay que incorporar los elementos que ya hicimos en la actividad número 1. Para ello nos vamos a orientar en la siguiente lista de cotejo que tiene 3 elementos para revisar.
Primero, si los planteamientos sobre la importancia de garantizar oportunidades de aprendizaje para todas las niñas, niños o adolescentes en la escuela están considerados en el texto o no. Si se encuentra clara la idea de qué significa para nosotros las niñas, los niños y adolescentes como centro de la enseñanza. En tercer lugar, que las ideas solicitadas estén claramente organizadas, es decir, que esté en un texto sencillo, claro, lógico y coherente, así como con una buena escritura. La tercera lección lleva por título Una formación humanista hacia el desarrollo integral de los alumnos. Nos viene una pequeña descripción de la lección y tiene el propósito que las y los participantes reconozcan la importancia de la formación humanista de los alumnos como base para que se desarrollen como personas plenas y felices y sean ciudadanos que impulsen las transformaciones que requiere nuestro país. Se considera para esta tercera lección 3 horas. En la actividad 1 nos solicitan que leamos 2 relatos escritos y escuchemos 3 audios. En cada uno de ellos está expresado el cómo alguien siendo maestro motiva a los alumnos con este sentido humanista que es lo que se está buscando. En el primer relato se encuentra la experiencia de una maestra de cuando estudiaba en la secundaria técnica y cuáles fueron las dificultades que tenía para estar estudiando desde las condiciones familiares y las personales. Lo importante aquí es cómo rescata el valor que tiene para ella lo que un maestro le está motivando para que no deje de estudiar. El segundo relato nos narra la historia de Filemón Beltrán, originario de un pueblo de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, donde cuenta la importancia que tuvo para él siendo niño el convivir con su familia y aprender con la música y sobre todo jugar de manera constante. Lo que él expresa en uno de los párrafos es que a esa edad tenía sentimientos de afecto hacia sus padres porque lo cuidaban, lo protegían y mimaban. También hacia los abuelos porque le enseñaron a respetar la tierra, la naturaleza y al ser humano. Para concluir esta actividad nos piden que a partir de lo leído y lo escuchado elijamos 3 ideas que la maestra o el maestro deben tomar en cuenta para propiciar una educación humanista. Registrar estas ideas en el procesador de textos y argumentar por qué elegimos esas frases. En la actividad 2 nos piden que leamos el apartado Una visión humanista de la educación del texto, replantear la educación hacia un bien común mundial de la UNESCO, específicamente en las páginas 37 y 38. En este texto resalto 2 ideas importantes. El primero es, la educación no conlleva únicamente la adquisición de aptitudes, sino también la de los valores de respeto a la vida y a la dignidad humana necesarios para que reine la armonía social en un mundo caracterizado por la diversidad. La segunda frase es, se puede afirmar que mantener y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y con la naturaleza debería ser la finalidad fundamental de la educación en el siglo XXI. En la actividad también nos solicitan que leamos los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación en las páginas 7 a 9 respecto a la formación humanista que tiene nuestra educación en México. En el artículo 15 se señalan los 10 fines de la educación que establece la Ley General de Educación. Por ejemplo, inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto y disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidades para las personas. En el artículo 16 se señalan los criterios de la educación, especialmente que ésta se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, la servidumbre, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente en la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 3 órdenes de gobierno.
además de otros aspectos como el número 3, que dice que la educación será humanista al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas. Una vez leído los dos documentos anteriores y con base en las ideas que ahí están expresadas, nos solicitan que elaboremos un esquema cuyo título refiera a la formación humanista. Para darle contenido hay que utilizar los conceptos de igualdad, dignidad humana y derechos humanos, convivencia, inclusión e interculturalidad. Lo hacemos en un procesador de texto y lo guardamos porque lo utilizaremos posteriormente. En la actividad 3 nos piden que leamos el texto Derechos Humanos de Niños y Niñas. En esta página nos vamos a encontrar con los principales derechos humanos de las niñas y de los niños. Cada uno de estos derechos está expuesto de manera muy sencilla. Por ejemplo, de derecho a la educación viene expresado de manera muy sencilla a qué es a lo que se refiere. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos atendiendo a sus propias necesidades, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortaleza al respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás ordenamientos aplicables. Después de haber realizado esa lectura sobre los derechos de las niñas y los niños, nos piden que respondamos a las preguntas que se incluyen en la siguiente tabla. Nos solicitan que argumentemos las respuestas. La pregunta 1 es: ¿cómo puedes propiciar en el aula el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes? La 2: ¿de qué manera el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes contribuye a su crecimiento físico, mental y afectivo, así como al desarrollo de una conciencia ciudadana y responsabilidad social? Y la número 3: ¿cuál es la importancia de tu papel como maestra o maestro en la formación humanista de los alumnos que atenderás? Este es un archivo PDF editable donde nosotros vamos a escribir lo que consideremos argumentando cada una de esas respuestas. Guardamos nuestro archivo para nuestro portafolio de evidencia. Finalmente nos piden que realicemos una lista de cotejo para evaluar el desempeño que hemos tenido en esta tercera lección. En esta lista encontramos 4 aspectos a verificar. Primero, reconoce y comprende las implicaciones de la formación humanista en el quehacer docente, si lo consideramos o no lo consideramos. Aborda el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde la tarea educativa en el aula y en la escuela. Están fundamentadas con base en lo revisado durante la lección. Las ideas se presentan de manera clara. Entonces, si los consideramos, le ponemos que sí. Si creemos que no están considerados, rehacemos parte del documento y luego volvemos a nuestra lista de cotejo. Lo que se intenta con estas listas es que los conocimientos nos queden claros y sean precisos con respecto a los temas tratados en cada una de las lecciones. La lección número 4 se denomina Desafíos para la enseñanza en la nueva escuela mexicana. Nos aparece lo que es la descripción de esta lección. En el propósito se señala que las y los participantes deben reflexionar acerca de los retos que enfrenta la enseñanza para garantizar el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes de lograr aprendizajes duraderos y relevantes que contribuyan a su formación integral. La duración aproximada para esta cuarta lección es de 2 horas. En la actividad número 1 nos solicita que anotemos en una tabla los retos que enfrentaremos como maestras o maestros de acuerdo con lo revisado en este módulo y el nivel educativo en el que aspiramos laborar, en caso de que se requiera agregar otros aspectos a considerar. La tabla tiene 3 aspectos: desarrollo de aprendizajes relevantes y duraderos, cuáles son los retos, hay que escribirlos; las niñas, niños y adolescentes como centro de la enseñanza, identificar cuáles son esos retos y registrarlo en este cuadro; y
finalmente una formación humanista de los alumnos. De la misma manera, hay que poner en este recuadro cuáles son los retos que podemos visualizar con respecto a ello. La actividad número 2 nos pide que leamos los desafíos de la nueva escuela mexicana y reflexionemos en torno a las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es tu responsabilidad y compromiso ante los desafíos que plantea la nueva escuela mexicana? ¿Y qué necesitas para enfrentar los retos relacionados con el logro de aprendizajes relevantes y duraderos en las niñas, niños y adolescentes que atenderás? Anotamos las reflexiones en un procesador de texto y lo guardamos como evidencia de aprendizaje. En la lectura de desafíos de la nueva escuela mexicana aparecen las ideas centrales de la formación humanista integral que se debe de trabajar con todos los estudiantes. Asimismo, ¿cuál es esta intención de transformar las creencias pedagógicas y la cultura escolar, en donde se reconozca una enseñanza diferenciada, una escuela que favorezca el aprendizaje y una administración estatal que compense las diferencias socioeconómicas y socioculturales que viven en cada una de las comunidades? Otra idea central es el reconocimiento y valorización de las maestras y los maestros. Recuerden que esto desde el artículo 3 constitucional es parte importante de la nueva escuela mexicana. Reconocer que los maestros y maestras somos seres humanos que tenemos sentimientos, pensamientos y que hacemos lo mejor que está de nuestra parte para que los alumnos logren los aprendizajes. Para la actividad 3 nos pide que retomemos los escritos realizados en las diferentes lecciones de este módulo y podamos enriquecerlos a partir de nuevas reflexiones que hayamos hecho en esta actividad 2 principalmente. Para ello nos pide que estemos al pendiente de los aspectos que se tienen en la lista de cotejo, que son: si las ideas expuestas refieren a necesidades profesionales para lograr aprendizajes relevantes y duraderos en las niñas, niños o adolescentes; si las ideas plasmadas consideran el papel que desempeña la maestra o el maestro en la formación integral de los alumnos; si las ideas expresadas plantean retos realistas en la enseñanza; si las ideas solicitadas están claramente organizadas. Llenamos esta lista de cotejo y la guardamos como parte de nuestras evidencias. Hemos terminado el módulo 2. Para ello nos proponen la evaluación de lo aprendido y será a través de 8 reactivos que tendremos que dar respuesta. La primera pregunta señala: los enunciados refieren a los conocimientos y habilidades de la maestra o el maestro para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Como maestra o maestro debo señalar una o más. Recuerden que aquí podemos elegir 2 o 3, dependiendo de la lógica y la estructura que tenga cada uno de los reactivos. Por ejemplo, cumplir con los requisitos de control escolar no es una tarea fundamental de conocimientos o habilidades de los maestros. Número 2, identificar las características del contexto social y cultural sí corresponde a este nivel de especialización que se requiere. Del mismo modo, organizar las oportunidades para el aprendizaje y comprender las características y necesidades de los alumnos. No así mantener comunicación continua con el supervisor de la zona escolar, ya que no es una de las competencias necesarias. Por lo tanto, tomaremos en cuenta que las opciones B, C y D serían las correctas para dar respuesta al enunciado número 1. En el reactivo número 2 es un párrafo incompleto, por lo tanto tendremos que arrastrar las palabras que consideremos que llenen esos vacíos. El aprendizaje es un proceso que resulta del intercambio que se da entre la intervención del maestro y la participación del alumno en un contexto determinado con unos medios y estrategias didácticas específicas. Serían las respuestas correctas. El reactivo número 3 señala que las siguientes opciones relacionadas con la práctica docente que permiten resolver la situación planteada en el dibujo desde la perspectiva de los alumnos como protagonistas de su aprendizaje y como centro de la enseñanza, excepto una de ellas. Por lo tanto, hay que seleccionar de esas 4. La opción C es la que se ajusta más a esta situación que se plantea en el dibujo, ya que Frato, el autor del mismo, señala que los maestros siempre estamos ordenando cómo se deben de hacer las cosas y cuando se pide al alumno que elija por sí mismo, por supuesto que no va a saber qué elegir porque
no le han enseñado a tomar esas decisiones. Entonces, la respuesta correcta sería: la maestra o el maestro debe brindar acompañamiento y dispositivos de apoyo para que sus alumnos paulatinamente avancen hacia el aprendizaje autónomo. En el reactivo número 4 también hay un dibujo que señala una niña cuestionando a la docente. ¿Cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. De las siguientes opciones relacionadas con la práctica docente que permiten resolver la situación planteada en el dibujo desde la perspectiva de los alumnos como centro de la enseñanza y protagonista de su aprendizaje, excepto, y hay que seleccionar una. La respuesta que consideramos correcta es la opción C, que señala que la maestra o el maestro promueve que los alumnos cumplan en tiempo y forma con las actividades deportivas y culturales dentro y fuera de la escuela. El reactivo 5 nos pide que elijamos de las opciones que coincidan con los rasgos de una maestra o un maestro que propicia una formación humanista. Recuerden que hemos hecho algunas lecturas relacionadas con este aspecto. Aquí tenemos que seleccionar una o más de una. Entonces, hay 5 oraciones. Comprende a sus alumnos con empatía y sensibilidad, considero que sí es adecuado. Favorece en el aula y la escuela una disciplina extrema porque esto tiene importancia en el desarrollo de las personas. No lo considero pertinente para la oración que nos plantean anteriormente. Promueve que la escuela deje de lado la atención a alumnos con discapacidad por tratarse es ilógico e inconsistente con lo que hemos estado leyendo. Y la D es auténtico y coherente frente a toda la comunidad escolar. Por lo tanto, consideramos que las opciones A y D serían las que den respuesta a esta pregunta. En el reactivo número 6 se nos pide que seleccionemos los testimonios de maestras o maestros en que se manifiesta respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Seleccionar una o más de uno. Considerando el planteamiento del reactivo, creemos que la opción A y B serían las correctas para dar respuesta. En la pregunta número 7 tenemos que elegir a quién o qué corresponde cada una de las descripciones. Entonces, si estamos hablando de quiénes son sensibles y atentos a las problemáticas de los alumnos, madres y padres de familia, así como de la comunidad escolar, por supuesto que nos vamos a referir a las maestras o los maestros. Son competentes, participativos y motivados en la escuela, estamos por supuesto hablando de los alumnos. Es relevante, duradero para la vida, nos referimos a el aprendizaje. Y busca la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación, esto es parte de la nueva escuela mexicana. En la pregunta número 8 señala que el trabajo que realizan las maestras y los maestros con las niñas, niños o adolescentes en la escuela es fundamental para, leemos las 5 opciones, seleccionamos una y creemos que el inciso C es el que da respuesta pertinente a lo planteado en el reactivo. Con esto hemos terminado el módulo 2, aprendizajes relevantes y duraderos, los alumnos en el centro de la enseñanza. Esperemos que hayan estado realizando cada uno de los ejercicios que plantean las actividades. Guardemos nuestro portafolio de evidencias, nos va a servir para estudiar cuando hagamos la certificación de este curso en línea. Muchas gracias por seguirnos y estamos a sus órdenes.